En una Londres envuelta por la niebla y las apariencias, a veces lo más brillante no revela, sino que oculta. Hay objetos que no matan, pero que condenan en silencio, y heridas que no sangran, pero nunca cierran. Esta es una de esas historias que no terminan con un veredicto, sino con una mirada que elude el recuerdo. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Qué hora es allá donde estás ahora? Déjamelo saber en los comentarios. Silencia el mundo a tu alrededor. Porque lo que vas a oír aún resuena en las sombras de Baker Street. Noviembre en Londres posee una cualidad particular de desolación. No es solamente el frío, ni la lluvia incesante que tiñe de gris los adoquines de Baker Street, sino una suerte de silencio denso que parece adherirse a los cristales, a las cortinas, incluso al alma misma. Aquella mañana, al abrir el diario y no encontrar noticia alguna digna de inquietar a Scotland Yard, me sorprendí sintiendo una extraña melancolía. Holmes no hablaba. Permanecía recostado en el diván, con la mirada fija en un punto invisible del techo, como si su mente viajase a través de coordenadas inaccesibles para los simples mortales. Conocía bien ese estado suyo, mezcla de languidez y encierro, nacido no del cansancio sino del aburrimiento. Un Holmes sin misterio era como un violín sin cuerdas, noble en esencia, pero sin música. Me atreví, tras unos minutos de silencio, a hacer un comentario anodino sobre la humedad. Él no respondió. Solo extendió una mano pálida en busca del carbón para encender su pipa, gesto que interpreté como signo de impaciencia. Y así nos encontrábamos, atrapados en esa extraña calma que precede a los casos verdaderamente extraordinarios. Fue el sonido firme del golpe en la alfombrilla, seguido del crujir del felpudo, lo que nos sacó de aquella inmovilidad. El joven cartero, puntual como la bruma, deslizó un solo sobre bajo la puerta. Holmes no se levantó. Fui yo quien lo recogió. El lacre estaba intacto, rojo oscuro, y mostraba, aunque algo gastado, el escudo de una familia noble. Una media luna heráldica sobre fondo de sable. Lo coloqué sobre la mesa entre nosotros, y durante un instante, ninguno de los dos lo tocó. Finalmente, Holmes extendió la mano y rompió el sello con su punzón de cartas. Dentro había una hoja doblada en dos, escrita con caligrafía firme, y un pequeño objeto envuelto en terciopelo azul. Al desenvolverlo, la revelación fue inmediata. Una bala. Pero no de plomo, ni de cobre. Aquella era de oro puro. Me incliné con asombro. El peso era real. El brillo, inconfundible. Holmes no dijo nada. Tomó la nota, la leyó con rapidez contenida, y tras un breve silencio, me la tendió. Lee Watson, murmuró. Al parecer, el juego ha comenzado. La carta estaba firmada por una dama cuyo nombre me resultó familiar, aunque no recordaba de dónde. Lady Eleanor Bracknell, residente en el condado de Surrey, viuda de un distinguido oficial del ejército británico. La misiva, lejos de pedir ayuda con palabras angustiadas, estaba redactada con sobria precisión. Lady Bracknell explicaba haber recibido amenazas anónimas en las últimas semanas, misivas discretas pero ominosas, sin firma ni fecha, escritas con tinta desvaída sobre papel áspero. No temía por su vida, decía, sino por algo que consideraba más importante, la reputación póstuma de su esposo. Hablaba de un hecho del pasado, nunca revelado, que, de salir a la luz, podría manchar no solo su nombre, sino también el de toda su estirpe. No explicaba de qué se trataba aquel secreto. Pero la inclusión de aquella bala dorada, sin contexto ni comentario, hablaba por sí sola. Era, sin duda, una señal, un símbolo, una advertencia. Holmes asintió lentamente mientras yo terminaba de leer. Es una carta escrita por alguien que ya ha elegido perder el miedo, dijo en voz baja. Y esa clase de decisiones rara vez llegan demasiado tarde.
Una vez más, vi en Holmes esa transformación sutil pero inconfundible. La mirada que se estrecha, los dedos que tamborilean con ritmo casi musical, y la mente, tan extraordinaria, que empieza a trabajar por capas, como quien pela una cebolla invisible. ¿Sabes, Watson?, dijo tras unos minutos de reflexión. La bala no es una amenaza. Es una firma. ¿Una firma?, repetí, sorprendido. Exactamente. Una declaración. No basta con querer dañar. Quien ha enviado esto desea que sepamos que su intención tiene historia, forma y propósito. Dio unos pasos hasta la repisa de la chimenea, donde colocó la bala dorada junto a la pipa y el periódico aún sin leer. El oro no se utiliza para matar. Es demasiado blando, demasiado simbólico. El que la ha enviado no busca sangre, al menos no todavía. Busca atención. Sentí un escalofrío, no tanto por las palabras como por la serenidad con que fueron dichas. Holmes no estaba ante un crimen, sino ante una construcción mental. Y eso, en su mundo, era mucho más estimulante. Partimos a Surrey la mañana siguiente, bajo una niebla tan espesa que los tejados parecían flotar sobre los campos como espectros. El viaje en tren fue silencioso. Holmes no tocó su pipa ni hojeó los periódicos que había comprado. Se limitó a observar el paisaje con una intensidad que me resultaba familiar, como si buscara entre las sombras de los árboles alguna clave que ya hubiese imaginado. Llegamos a la estación rural de Halewick poco antes del mediodía. Un cochero esperaba con un carruaje cerrado. No llevaba insignia, pero Holmes, tras observar las riendas gastadas y los guantes del hombre, asintió con una seguridad que no requería confirmación. El trayecto hasta Bracknell Manor fue breve, aunque lento. El camino estaba bordeado de castaños desnudos, cuyas ramas parecían inclinarse sobre el carruaje como si quisieran escuchar. El cochero no dijo una palabra. Cuando el portón de hierro se abrió con chirrido antiguo, supe que estábamos a punto de cruzar el umbral no de una simple casa, sino de una historia aún viva. Bracknell Manor era una mansión de líneas severas, con tejados inclinados y ventanas altas que miraban al campo como ojos mudos. El jardín estaba descuidado, pero no abandonado. El musgo trepaba por las piedras como un velo verde, y las estatuas de mármol, ángeles, leones, figuras mitológicas, parecían vigilantes cansados de su propia eternidad. Fuimos recibidos por un mayordomo delgado y silencioso, cuyo acento del norte contrastaba con la elegancia de su vestimenta. Nos condujo a una sala de espera donde las cortinas permanecían cerradas, y el reloj de péndulo marcaba una hora anterior a la real. Nada en aquella casa parecía haber cambiado en años. El mobiliario era de calidad, pero anticuado. La chimenea estaba encendida, pero apenas daba calor. El aire olía a madera antigua, a papel envejecido, a flores que no han sido reemplazadas. Holmes se sentó junto a la ventana, tocó con un dedo el polvo del alféizar y luego me miró. La casa no miente, Watson. Es la gente la que intenta disfrazar su silencio. Y en ese instante supe que habíamos llegado al verdadero comienzo del caso. Nos recibió en el salón principal una dama que parecía tallada en marfil y velada por un duelo perpetuo. Lady Eleanor Bracknell, vestida con un luto sobrio y sin joyas, era el tipo de mujer cuya presencia imponía respeto sin necesidad de palabras. Se movía con esa elegancia pausada que no nace de la riqueza, sino del hábito. Sin embargo, lo que más me impresionó fue su mirada. No porque fuese intensa, sino porque era, en su delicadeza, esquiva. Hablaba con corrección, agradecía con cortesía, pero sus ojos, grises, casi azulados, evitaban los nuestros cada vez que Holmes formulaba una pregunta directa. Parecía medir cada palabra con un meticuloso temor a decir más de lo necesario. Cuando mencionamos la bala dorada, su mano se crispó levemente sobre el reposabrazos del sillón,
Un gesto mínimo que no pasó inadvertido a Holmes. No mentía, pero ocultaba. Y en la moral de ciertos hogares antiguos, esa distinción tenía todo el peso de una muralla invisible. Apenas media hora después de nuestra llegada, la puerta se abrió con brusquedad. Un joven de rostro alargado, ojeras de viaje y maleta en mano, irrumpió en el salón sin pedir permiso. Se presentó, casi de mala gana, como Andrew Bracknell, hijo del primer matrimonio del difunto Lord Bracknell. La conversación que siguió fue una danza incómoda. Mostraba una cortesía ensayada, pero su tono estaba cargado de impaciencia. Dijo no entender por qué su presencia había sido solicitada con urgencia y se refirió a la mansión como ese mausoleo familiar, expresión que provocó una reacción de contención visible en Lady Eleanor. Holmes lo observó sin intervenir, como quien mide el eco de una nota discordante. Andrew, al mencionarse la bala, frunció el ceño con incredulidad, como si todo le pareciera parte de un teatro ajeno al que no deseaba pertenecer. Pero su desdén no lograba ocultar del todo una incomodidad más profunda. Era evidente. Andrew había regresado, pero no por afecto. Algo en esta casa le era tan ajeno como familiar. Y esa contradicción siempre merece ser atendida. En el ala norte de los jardines, entre árboles envejecidos y una glorieta olvidada, se alzaba una pequeña cabaña de piedra. Allí vivía, nos dijeron, la señora Hargreaves, institutriz retirada que había servido a la familia Bracknell durante décadas. Lady Eleanor insistió, con una mezcla de cariño y pudor, en que ella misma había permitido que permaneciera en la propiedad, por respeto a los años entregados. Holmes, sin mostrar interés explícito, propuso visitarla más adelante. Pero bastó con el gesto fugaz de Lady Eleanor, una leve tensión en la mandíbula, un suspiro interrumpido, para entender que esa mujer, aunque silenciosa, formaba parte del tejido invisible de la historia. La cabaña, nos aseguraron, no recibía visitas. Y sin embargo, el sendero que conducía a ella mostraba huellas recientes. En casas antiguas como esta, los silencios más largos suelen esconderse en los rincones menos transitados. Ya solos, Holmes y yo exploramos el pasillo que conectaba el salón con la biblioteca. Las paredes, cubiertas de retratos familiares, mostraban generaciones de rostros altivos. Pero uno de ellos, el del difunto Lord Bracknell, presentaba una peculiaridad. El lienzo mostraba una creciente mancha de moho en la base, justo donde solía ir la firma del pintor. Holmes se detuvo frente a él durante más tiempo del necesario. Su mirada no se centraba en el rostro, sino en el marco, en la textura del barniz, en lo que no se mostraba. Luego, en una vitrina cercana, observó una colección de armas antiguas. Todas estaban alineadas con precisión, salvo una, un revólver de 5 cámaras que, curiosamente, solo tenía 4 proyectiles. No hizo comentarios en voz alta, pero apuntó en su libreta con un trazo seco. ¿Lo ves, Watson?, murmuró al fin. La ausencia no siempre es olvido, a veces es elección, y esa elección puede ser tan elocuente como cualquier grito. El anochecer llegó con una bruma espesa, que se filtraba incluso por las rendijas del salón. Mientras Holmes y yo tomábamos té junto a la chimenea, oímos voces apagadas provenientes del vestíbulo. No eran gritos ni conversaciones animadas, sino frases susurradas con urgencia. Nos detuvimos. El ama de llaves y el cochero parecían no saber que podían ser escuchados. Sus palabras eran cortas, fragmentadas, como si temieran construir una oración completa. No deberías haberlo dicho. Ella no olvidará. Lo peor no fue lo que pasó, sino lo que decidió ocultar. Holmes me miró en silencio, y su expresión me recordó que, en los misterios más delicados, la verdad rara vez se anuncia. Se filtra. La casa, silenciosa como una iglesia antigua,
parecía contener más voces de las que el oído podía registrar. Y entonces entendí que no era solo un crimen lo que flotaba en el aire, sino una herida vieja, aún abierta, que muchos se esforzaban en mantener cubierta. Fue Holmes quien, sin previo aviso, caminó hacia la chimenea del salón contiguo. El fuego languidecía y, entre las brasas, algo irregular llamó su atención. Usando las pinzas, retiró con delicadeza los restos de un papel parcialmente consumido. Lo colocó sobre la bandeja de plata con movimientos lentos, casi reverentes. Aunque gran parte del texto había sido devorado por las llamas, una línea, escrita en tinta azulada, resistía aún. Si la bala no fue usada entonces, será usada ahora. Leí la frase en voz baja, sintiendo un escalofrío que no provenía del clima. Holmes no dijo nada, pero su mano se cerró con firmeza sobre el borde de la bandeja. No era una amenaza al azar. Era una promesa con raíces en el pasado. Por primera vez desde nuestra llegada, tuve la clara sensación de que lo que investigábamos no era simplemente una advertencia, sino el eco de un acto incompleto, uno que alguien, en la sombra, aún buscaba consumar. Fue poco después de la medianoche cuando el silencio fue rasgado por un sonido seco, violento y preciso. No fue un trueno ni una puerta que golpea con el viento. Fue el estampido inequívoco de un arma de fuego. Holmes se incorporó al instante, como si hubiese estado despierto en un estado de inmovilidad fingida. Yo, que había sucumbido brevemente al sueño en la butaca junto a la chimenea, me puse de pie aún desorientado. «El invernadero», dijo Holmes sin titubeos. El sonido vino del ala este. No perdimos tiempo. Recorrimos el pasillo en penumbra, donde las sombras parecían multiplicarse con cada paso, y bajamos por el corredor que conducía al jardín. La noche estaba cerrada, sin luna, y el aire olía a tierra húmeda y a algo más sutil, el presagio de una verdad próxima. El cristal roto crujía bajo nuestras pisadas antes de que viéramos su origen. En el centro del invernadero, junto a una maceta rota y un banco de hierro, la figura encogida de la señora Hargreaves temblaba visiblemente. A su alrededor, los restos de un ventanal estallado formaban un halo de fragmentos que reflejaban la escasa luz de una lámpara lateral. Tenía las manos aferradas al pecho y los ojos muy abiertos, húmedos no solo de miedo, sino de algo más profundo, la certeza de haber sido tocada por la sombra del pasado. «¡Me dispararon!», exclamó con un hilo de voz apenas audible. Desde fuera. Atravesaron el cristal. Sentí el zumbido junto al oído. Holmes no se apresuró. La observó brevemente, como si midiera la intensidad del miedo para separar lo vivido de lo inducido. Yo me arrodillé junto a ella y le tomé el pulso, acelerado pero estable. No había sangre, no había herida, solo la fractura del vidrio y el temblor de alguien que había esperado ese momento durante mucho tiempo. Fue Holmes quien, al retroceder ligeramente para inspeccionar la zona de impacto, fijó la vista en un punto del suelo. Se agachó con la precisión de quien ha visto aquello que nadie más ha notado y, con 2 dedos, recogió un objeto pequeño, denso y sorprendentemente brillante. Era una bala. Pero no de las que uno encuentra tras un disparo. Esta no mostraba deformación alguna, ninguna marca de impacto, ninguna raspadura. Su superficie era lisa, su forma perfecta, y lo más desconcertante, era dorada. Holmes la sostuvo unos segundos entre la punta de sus dedos, girándola bajo la luz artificial como si la estuviese leyendo. Luego me la tendió en silencio. Su peso era anómalo, más denso de lo que el tamaño sugería. Comprendí de inmediato que era oro verdadero. La habría atravesado sin esfuerzo si hubiese sido disparada. Observé. Holmes negó con la cabeza, muy lentamente. No ha volado, Watson. No ha volado en absoluto. Holmes dio un paso atrás y dejó que su mirada recorriera el lugar con una lentitud casi teatral. Observó los fragmentos de vidrio,
la trayectoria imposible, la ausencia de marcas en la pared posterior. Luego, con ese tono que solo empleaba cuando la lógica le resultaba estéticamente satisfactoria, dijo: «Esto no ha sido un intento de asesinato, sino una escenografía cuidadosamente construida». Se arrodilló junto a la base del ventanal y señaló una leve impresión en el alféizar de piedra, una marca circular, como si la bala hubiese sido colocada con precisión, no disparada al azar. «Quienquiera que haya hecho esto», continuó, «sabía que ella estaría aquí esta noche, y sabía también que no era necesario herirla. Bastaba con recordarle que aún puede ser herida». Yo asentí en silencio. La bala dorada no era una amenaza, sino un mensaje, un símbolo. Y como todos los símbolos, su poder residía no en lo que hacía, sino en lo que evocaba. Al regresar a la casa principal, aún con la bala en el bolsillo interior de mi abrigo, encontramos a Lady Eleanor descendiendo lentamente por la escalera, envuelta en una bata de terciopelo oscuro. No preguntó qué había ocurrido. Sus ojos lo sabían ya. Holmes extendió la bala sin una palabra. Ella la observó apenas un segundo antes de llevarse ambas manos al pecho. «No puede ser», murmuró. «Él prometió que la usaría, si alguna vez descubría la verdad». Y con esa frase suspendida en el aire, se desplomó sin emitir más sonido. Corrí hacia ella. La sostuve por los hombros y palpé el pulso. No había peligro inmediato, pero su cuerpo, rígido por el espanto, parecía haber recibido un golpe más cruel que cualquier proyectil. La llevamos al estudio contiguo, donde recuperó lentamente el aliento. Holmes, de pie y en silencio, no hizo preguntas. Yo sí. «¿A quién se refiere, Lady Eleanor?» «¿Quién prometió usar esta bala?» Pero sus labios, aunque trémulos, no respondieron. Sus ojos, en cambio, miraban hacia la puerta cerrada, como si alguien estuviera allí aún. Esa noche, mientras Lady Eleanor descansaba y la señora Hargreaves se negaba a abandonar su rincón junto a la chimenea, Holmes y yo permanecimos en la biblioteca. Sobre la mesa, la bala dorada resplandecía con una belleza cruel, ajena a la oscuridad que la había traído de regreso. Holmes la giraba con suavidad entre sus dedos. «El oro no es solo un metal», dijo en voz baja. «Es un recuerdo, algo que brilla cuando todo lo demás ha sido consumido por el tiempo». «¿Cree que es la misma bala de la carta?», pregunté. «O al menos del mismo autor». «No me cabe duda. Esto no es una copia, es continuidad, un eco. El pasado que no fue enfrentado busca ahora su forma final, y esta», añadió mientras la colocaba sobre un pañuelo azul, «no es una bala destinada a matar, es una promesa cumplida sin pólvora». Me estremecí al escuchar esas palabras. ¿Hasta qué punto puede el recuerdo convertirse en instrumento de venganza? ¿Qué clase de verdad dormía bajo aquella amenaza brillante? Holmes no respondió. Solo murmuró: «El silencio, Watson, a veces, es la forma más peligrosa de amenaza». Los días siguientes al extraño suceso en el invernadero estuvieron marcados por una calma envenenada. Holmes, que rara vez descansaba en la inacción, se dedicó por completo a reconstruir la vida del fallecido Lord Bracknell, cuya sombra parecía pesar cada vez más sobre los acontecimientos actuales. Fue en uno de sus paseos silenciosos por la biblioteca de la mansión donde encontró, entre los volúmenes desordenados, una serie de carpetas militares, cubiertas de polvo pero aún legibles. A través de ellas emergía el perfil de un hombre de disciplina férrea, ascendido en campañas coloniales, condecorado por su valentía en Punjab y Calcuta, y destinado durante años en un regimiento establecido en Bengala. Holmes me comentó, con una pausa significativa, que ese periodo, el de la India, coincidía con un silencio inquietante en los archivos personales.
Nada hay más revelador que lo que se omite, murmuró. A partir de allí, comenzó a enviar telegramas a viejos contactos del cuerpo diplomático. Algo en su intuición le decía que el origen de la bala dorada no era reciente, sino que nacía de tierras lejanas y de hechos que muchos preferían no recordar. La respuesta llegó 2 días después, bajo la forma de una carta manuscrita y sellada, firmada por un tal coronel Edmund Winthrop, retirado en Bath y antiguo compañero de armas del difunto Bracknell. A solicitud de Holmes, lo visitamos sin anunciar, y el anciano militar, de expresión dura pero mirada honesta, nos recibió con un gesto contenido, como quien sabe que ciertas verdades, una vez pronunciadas, no permiten retroceso. Tras oír la breve exposición de Holmes, el coronel asintió lentamente y se sirvió un brandy antes de hablar. Recordaba con claridad un caso particularmente amargo en el regimiento. Un joven soldado británico, de nombre Elias Dell, había sido acusado de transmitir información sensible a mercaderes locales vinculados a intereses enemigos. Bracknell, entonces comandante, ordenó su ejecución tras un consejo de guerra. Fue legal, sí, dijo Winthrop, pero no justa. Muchos creímos que el muchacho era inocente. El juicio fue apresurado. Había más política que prueba. Lo que Winthrop no sabía, o no quiso decir, era qué había pasado con la familia del soldado. Pero ya en el carruaje, Holmes pronunció el apellido con un tono que presagiaba algo más. Dell. En una de esas transiciones silenciosas que tanto le gustaban, Holmes me condujo al día siguiente a una pequeña joyería en Londres, especializada en metales raros. El establecimiento era discreto, regentado por un caballero de acento centroeuropeo, quien, tras oír el nombre Josiah Dell, frunció ligeramente el ceño. No tardó en revelarnos que Dell había trabajado allí durante años como artesano externo, produciendo piezas por encargo, broches funerarios, medallas conmemorativas y, en casos excepcionales, miniaturas balísticas decorativas. Era un hombre meticuloso, silencioso, apasionado por el simbolismo de los objetos. No fabricaba joyas, nos dijo el joyero, fabricaba mensajes. El nombre concordaba con el de un hermano menor del soldado ejecutado en la India. Josiah había emigrado joven, había cambiado de ciudad varias veces, y se sabía que evitaba hablar del pasado. Pero en su historial había constancia de una pieza muy peculiar. Una bala de oro puro, sin encargo formal, sin comprador registrado. Holmes anotó todo con gesto parco. Para él, los vínculos ya eran más que sospechas. Eran hilos que, cuando se tensaban, comenzaban a vibrar con una misma frecuencia. La de la venganza silenciosa. Ya de regreso en Baker Street, y con los últimos datos sobre la mesa, Holmes desplegó la lógica con esa claridad casi matemática que lo convertía en un observador despiadado del alma humana. La bala, Watson, no es un intento de asesinato. Es un juramento. Un símbolo que exige respuesta. Caminaba lentamente por la estancia, con las manos entrelazadas tras la espalda. Josiah Dell no disparó una pistola, disparó una historia no resuelta. Su hermano murió sin defensa ni redención. Nadie habló por él. Pero él, el joyero, sí ha hablado ahora en oro. Le recordé que no había evidencia de que Dell estuviese cerca de Surrey, ni que fuese él quien colocó la bala en el invernadero. Holmes no negó mi objeción. La elegancia de este gesto reside en su ambigüedad. No necesita presencia física. Basta con que quien la reciba comprenda su origen. En ese momento comprendí que el caso había dejado de ser una amenaza concreta. Era un duelo moral entre dos silencios, el de quien ejecutó y el de quien sobrevivió con la herida abierta. Fue aquella misma tarde cuando, sin necesidad de ser convocada, la señora Hargreaves solicitó vernos en la biblioteca. Traía consigo una carpeta de cuero deshilachado
y el rostro de quien ha vivido demasiado tiempo custodiando un secreto. «Esto no lo hago por ustedes», dijo mirando al suelo, «sino porque la señora ya no puede soportar el peso de lo que nunca debió cargar sola». Y entonces, en un tono apenas audible, confesó haber escrito, bajo dictado, varias cartas privadas en nombre del difunto Lord Bracknell durante los últimos meses de su vida. Cartas dirigidas a su esposa, a ciertos antiguos colegas y a alguien más, cuyo nombre se negaba a decir, pero que Holmes dedujo de inmediato. Lady Eleanor, al parecer, temía que la historia de Elias Dell saliera a la luz. Sabía, o sospechaba, que su esposo había actuado con ligereza, quizás para proteger intereses más altos que la verdad, y fue ella quien sugirió a la institutriz que destruyera ciertas cartas, reescribiera otras y modificara el relato familiar. «No fue una orden, doctor Watson», dijo la señora Hargreaves. «Fue un ruego desesperado para mantener intacto un retrato agrietado». Aquella noche, mientras Holmes fumaba en silencio junto a la ventana, no pude evitar escribir unas líneas en mi diario. Lo hacía con la sensación incómoda de que no estábamos frente a un crimen concreto, sino ante algo más difuso, más corrosivo. Pensé en Elias Dell, un nombre borrado, un destino sellado con prisa. Pensé en Josiah, un hermano sin justicia que había tallado su duelo en oro. Y pensé en Lady Eleanor, atrapada entre la fidelidad a un apellido y el vértigo de un pasado que amenazaba con regresar. Comprendí entonces que hay herencias que no figuran en los testamentos. Se transmiten en miradas, en silencios, en las grietas que el tiempo no logra disimular. La culpa, cuando es compartida, no se divide, se multiplica. Holmes, al oír cerrar mi cuaderno, murmuró sin girarse: «Watson, ¿no te parece curioso que los hombres oculten más lo que no hicieron que lo que sí?» No respondí. El peso de la pregunta no exigía palabras. Fue en una de las largas tardes lluviosas de Surrey, mientras el reloj marcaba las 5 con su usual solemnidad, que Holmes pidió recorrer en silencio el pasillo de retratos que comunicaba la sala de música con el ala oeste. La galería Bracknell era un corredor estrecho, forrado de tapices oscuros, donde generaciones enteras observaban desde sus marcos con esa mezcla de melancolía y juicio que solo los retratos antiguos pueden ofrecer. Holmes se detenía ante cada uno con una paciencia casi religiosa. Señalaba detalles mínimos: un galón militar desvaído, una medalla mal pintada, una firma ilegible. Sin embargo, fue frente al tercer cuadro del lado izquierdo donde permaneció más de lo habitual. Era el retrato de un joven de rostro sereno y mirada ambigua. No figuraba ninguna inscripción, ni fecha, ni nombre. Tampoco parecía corresponder a ninguno de los miembros conocidos de la familia. Su expresión era distinta, menos altiva, más íntima. Había en aquel rostro una reserva que lo hacía destacar entre la pompa genealógica. Holmes no dijo una palabra, pero su mirada se volvió fija, como si estuviera escuchando algo que solo él podía oír. Yo comprendí entonces que el retrato, aunque colgado, no pertenecía a la galería. Había sido colocado allí, sí, pero no para ser recordado. Holmes se agachó lentamente, con los dedos recorriendo el borde inferior del marco. Allí, oculta por una sombra mal distribuida, aparecía una firma apenas visible, trazada con un pincel que había perdido el pulso. «Y de Josiah Dell», murmuró Holmes, «y pintado en Budapest, si no me equivoco por el estilo de las sombras cruzadas». Yo fruncí el ceño. «¿El mismo Josiah Dell que creemos vinculado a la bala?» Holmes asintió con lentitud. La pincelada en las mejillas. El contraste entre fondo cálido y rostro impasible. He visto obras similares expuestas en las vitrinas de ciertos marchantes húngaros. Este no es un retrato casual, Watson. Fue ejecutado por alguien que conocía íntimamente al modelo, o que se conocía a sí mismo. Me quedé mirando aquel rostro que, de pronto,
parecía adquirir otra densidad. Ya no era simplemente un joven noble de la familia, era un símbolo suspendido, una declaración muda. Si Josiah Dell fue quien pintó ese retrato, entonces lo hizo no por encargo, sino por memoria. Y los recuerdos, cuando se plasman sin encargo, cargan con una verdad que nadie pidió, pero que insiste en ser dicha. Holmes, con un gesto que ya conocía bien, palpó la madera del marco no con violencia, sino con la delicadeza de quien busca un resorte más emocional que mecánico. Tocó un pequeño segmento del listón inferior que cedió con un clic apenas perceptible. No era el marco lo que importaba, era lo que estaba detrás. Con extrema cautela, retiró el cuadro de la pared. En la parte posterior, disimulada bajo una lámina de terciopelo envejecido, se notaba una protuberancia apenas visible. Holmes introdujo la punta de su navaja, deslizó la hoja con lentitud y reveló lo que parecía ser una cavidad excavada en la propia estructura del muro. El aire que escapó era denso, con ese olor a encierro que se encuentra en los baúles olvidados. Allí, resguardada en un compartimiento del tamaño de una libreta de notas, había una pequeña caja de madera sellada con cera seca. No llevaba nombre. Holmes la sostuvo un instante en la palma de la mano, como si midiera su peso simbólico. Luego, sin romper el silencio, la colocó sobre la mesa más cercana. «Ningún objeto se oculta así», dijo al fin, «si no es para evitar que alguien lo encuentre o para asegurarse de que alguien, algún día, lo haga». La cera era antigua, quebradiza. Se deshizo con un leve crujido bajo el filo de Holmes. Dentro de la caja hallamos un sobre envuelto en lino, sin destinatario, sin remitente. Solo una inscripción en letra firme, aunque algo temblorosa. «Para quien descubra la verdad». Mi corazón latía con fuerza mientras Holmes desplegaba el papel. La tinta, descolorida en partes, aún conservaba la claridad suficiente para leerse. Era una carta, larga, escrita en primera persona. No comenzaba con un saludo ni firmaba al final. Era un monólogo, o una confesión. La voz que emergía del texto era serena, casi clínica, pero no por ello menos cargada de peso. Comenzaba con una frase que me heló la sangre. Ningún acto desaparece, aunque el tiempo lo cubra. Hay actos que nos observan desde dentro. Holmes leyó en silencio durante varios minutos. No hizo comentarios. Solo giraba las páginas con lentitud, como si cada frase lo condujera un paso más cerca de una conclusión que ya temía confirmar. Yo, incapaz de contenerme, pregunté, ¿es de ella? No lo afirma, respondió con voz baja, pero sí, y no escribe para ser perdonada. Escribe para que, al menos una vez, alguien la escuche. La carta narraba un episodio antiguo, anterior incluso a la muerte de Lord Bracknell, en el que una decisión había sido tomada no por deber, sino por miedo. Lady Eleanor, al parecer, había recibido pruebas, o al menos fuertes indicios, de que Elias Dell, el joven ejecutado por traición en la India, era inocente. Una carta interceptada, un testigo silenciado, una contradicción jamás aclarada. Su esposo, hombre de honor militar pero sin flexibilidad, se negó a reconsiderar el caso. Una vez dictada la sentencia, habría dicho, el honor reside en mantenerla. Eleanor no insistió, guardó silencio, por temor al escándalo, por el peso del apellido, por no contrariar a un marido que temía más la duda que el error. Pero el silencio no se quedó quieto. Creció, se transformó y, según la confesión, comenzó a manifestarse en objetos, en una carta quemada a medias, en una bala no disparada, en la aparición de un nombre que nadie se atrevía a pronunciar. Holmes cerró la carta con lentitud. «No es una admisión de culpa», dijo, «sino el registro de un pacto, entre el miedo y la conciencia, y, como todo pacto que se firma sin luz, acaba revelándose en la sombra». Pasaron unos minutos en los que ninguno de los dos habló. La lámpara crepitaba,
y el reloj de pared parecía acompasarse al ritmo de lo que acabábamos de descubrir. Entonces Holmes, sin apartar la vista del sobre, pronunció una frase que descolgó toda certidumbre. El joyero es su hermano. Le miré perplejo. ¿Josiah Dell? ¿Hermano de sangre? No exactamente, medio hermano. Nacido de una relación anterior de su padre, reconocida en privado, nunca formalizada. Eleanor lo supo años después, cuando ya estaba casada, y mantuvo contacto con él de forma clandestina. Me costaba procesarlo. ¿Y por qué guardar tanto silencio? Porque un hermano bastardo, artesano, vinculado a un traidor ejecutado por su propio esposo, era una combinación letal para los muros de esta casa. La bala dorada, Watson, no fue solo una advertencia. Fue un recordatorio del lazo que ella negó en vida, y que ahora regresa en forma de verdad sin reclamar. Comprendí entonces que estábamos ante una herida aún abierta. No una de sangre, sino de nombre, de vínculo enterrado. La bala no buscaba venganza, buscaba identidad. Y en aquella casa, donde el linaje se colgaba en los muros como trofeos, no había lugar para los rostros sin apellido. No era la primera vez que Holmes apostaba por el poder de la paciencia. Los hombres perseguidos por el pasado no soportan el silencio, me había dicho. Acuden donde creen que el eco los nombrará. Esa madrugada, aún antes de que la luz quebrara la neblina de los setos, Bracknell Manor estaba despierta. Holmes había enviado, días antes, una misiva cuidadosamente redactada, con la firma falsa de Lady Eleanor, convocando a un encuentro privado con el remitente desconocido de la bala dorada. No esperaba respuesta escrita, solo presencia. Y Holmes, que no creía en el azar, había ordenado no intervenir si alguien llegaba. Un hombre que actúa desde las sombras no soportará ser observado de frente, dijo, pero si cree que aún puede controlar el relato, vendrá. La casa entera respiraba con contención. Desde la biblioteca, con la cortina entreabierta, podíamos vigilar el sendero. El amanecer, oculto por la bruma, parecía aún lejano, pero Holmes ya tenía los ojos fijos en el punto exacto donde el pasado, si era fiel a sí mismo, habría de aparecer. Fue un poco después de las 6 cuando lo vi. Una silueta emergiendo con lentitud desde el extremo del sendero. No caminaba con prisa, pero tampoco con cautela. Su paso era el de quien no se oculta, pero no desea ser notado. Vestía de manera sencilla, abrigo oscuro, sombrero bajo, y en sus manos llevaba una pequeña caja de madera, envuelta con una cuerda desgastada. Holmes se incorporó al instante. No hizo comentario alguno. Solo bajó la mirada hacia la chimenea, como si el movimiento del visitante confirmara una deducción ya asumida. La figura llegó hasta el porche y, en lugar de llamar, colocó la caja en el primer escalón. Luego, retrocedió unos pasos y esperó. Era una actitud extraña, como si lo que importara no fuese la entrega en sí, sino el gesto de rendirse a un pacto tácito. No hubo sonido, ninguna palabra. Solo la bruma, que lo envolvía como una túnica de secreto antiguo. Fuimos hasta la entrada sin apresurarnos. Holmes se agachó, desató la cuerda sin romperla y levantó la tapa con extremo cuidado. Dentro, cuidadosamente acolchados en terciopelo gris, descansaban dos objetos: una pistola antigua, de tambor corto, y una bala dorada, idéntica a la hallada en el invernadero. La pistola estaba descargada. Su gatillo mostraba marcas de uso, pero no recientes. La bala, por el contrario, brillaba con una intención casi poética. Intacta, pulida, deliberada. Holmes no necesitó girarse. «Dell», dijo con suavidad. El hombre, que hasta entonces había permanecido inmóvil, dio un paso hacia nosotros y retiró el sombrero. Tenía los ojos hundidos, las manos pálidas.
y una voz que parecía usada con muy poca frecuencia. «No vine a amenazar a nadie», dijo. «Solo a cerrar lo que no debió quedar abierto». Holmes asintió. «Las armas que no disparan, señor Dell, suelen ser más elocuentes que las que lo hacen». Entramos a la biblioteca. Dell no preguntó nada. No se ofreció té ni asiento. Era un encuentro sellado por la necesidad, no por la cortesía. «Usted sabe por qué estoy aquí», dijo el hombre. Holmes asintió con serenidad. «Usted fabricó esa bala y la colocó donde debía ser vista, no para herir, sino para recordar. Lo ha hecho con precisión y con medida». Dell respiró hondo. «No me interesa arrastrar a nadie. No busco justicia ante un tribunal. Solo que el nombre de mi hermano deje de arrastrarse entre los muros de esta casa como si mereciera olvido». Holmes permaneció en silencio durante unos segundos. Luego, con ese tono que usaba cuando ofrecía tregua sin llamarla así, propuso: «Si usted me entrega todas las piezas que ha fabricado, los bocetos, cualquier prueba de su intervención, yo me comprometo a hacer público el error, pero sin nombres que lo vinculen directamente. Su presencia será parte del vacío, no del relato». Dell lo miró fijamente. «¿Y eso basta para limpiar la sangre?» «No. Pero puede impedir que otros hereden el silencio». Dell bajó la cabeza. «Acepto». Tras la marcha de Dell, Holmes permaneció en el umbral de la biblioteca, sin volver a sentarse. Encendió su pipa, pero no la fumó. Solo observaba la curva del humo ascender con lentitud. «No hay delito», dije, rompiendo el silencio. «No en el sentido legal». Holmes asintió sin mirarme. «Pero hay crimen, uno que no será juzgado en un tribunal, sino en la memoria de quienes sobrevivan a este relato». Reflexioné en voz baja. ¿Y qué ocurre cuando la justicia no requiere castigo, sino reconocimiento? Holmes volvió la vista hacia mí, y en sus ojos vi una fatiga distinta. «Entonces, Watson, entramos en el terreno más delicado del deber. A veces, el alma solo necesita saber que no gritó en vano». Callamos ambos. Había una especie de justicia en el pacto alcanzado, no una que satisficiera a los textos legales, sino a algo más etéreo, la conciencia. Y esa, como bien sabía Holmes, no siempre tiene voz, pero sí memoria. A las 8, cuando el sol comenzaba a disipar los restos de la niebla, vi desde la ventana cómo Dell se alejaba por el mismo camino por el que había llegado. No se volvió. No miró atrás. Llevaba las manos en los bolsillos y el paso firme, pero sin urgencia. Holmes se limitó a observarlo sin pronunciar palabra. Luego, regresó a su escritorio, donde colocó la bala dorada, la última, junto a las pruebas que ya reposaban bajo llave. «¿Cree que volverá?», pregunté. «No», respondió con calma. «Ha dicho todo lo que necesitaba, y quienes dicen sin ruido, rara vez regresan». Y así, como un susurro que se borra al final de una frase, Josiah Dell desapareció de la historia, pero no de su peso. La mañana era gris y húmeda cuando acompañé a Holmes al cementerio de Halewick. El cielo se cerraba sobre nosotros con esa melancolía que no pertenece al clima, sino a la memoria. Caminábamos en silencio, con los abrigos húmedos por la bruma persistente, siguiendo el sendero de grava entre las hileras de lápidas, muchas de ellas tan gastadas que sus nombres parecían tragados por el musgo. Holmes no llevaba flores ni notas. No necesitaba más que sus pasos. Finalmente, se detuvo ante una tumba sencilla, ubicada junto a un olmo curvado por los años. Me acerqué lentamente. El nombre del difunto había sido tallado recientemente, con una nitidez que contrastaba con las piedras circundantes. Nos quedamos allí largo rato, sin hablar. La historia que habíamos desenterrado no exigía palabras. Solo el acto de estar presentes, de observar en silencio lo que, durante tanto tiempo, había sido invisibilizado. Era extraño, pensé. La justicia, cuando llega tarde, no consuela.
pero puede, al menos, nombrar lo que antes fue negado. Tallada con sobriedad en la lápida, leímos el nombre completo. Elias Arthur Dell. No había fechas de nacimiento ni muerte, pero sí una frase grabada con esmero, como dictada desde el fondo de una conciencia que al fin se atrevía a mirar atrás. Murió sin culpa. Me pareció una inscripción profundamente sencilla y, por eso mismo, devastadora. No proclamaba inocencia como una defensa, sino como un hecho que ya no necesitaba prueba. Era una corrección silenciosa del pasado, hecha no con aplausos, sino con el metal frío del reconocimiento. Holmes permanecía erguido, los guantes entrelazados, la mirada baja. No tenía la expresión de quien se siente triunfador, sino de quien ha sido testigo de una redención sin ceremonia. ¿Cree que fue Lady Eleanor?, pregunté en voz baja. Ella o alguien que conocía su verdad. Pero no fue un gesto público, Watson. Fue una restitución para quien ya no podía escucharla. Y al mirar nuevamente el nombre, comprendí que aquella lápida no solo hablaba de un joven soldado, también hablaba de los que callaron y de quienes, al fin, decidieron dejar de hacerlo. 2 días después, recibimos la noticia. Lady Eleanor Bracknell había fallecido en su dormitorio, al parecer sin sufrimiento visible. Su doncella la había encontrado por la mañana, recostada con serenidad, las manos cruzadas sobre el regazo y los ojos cerrados con una expresión de descanso que no le conocíamos. El médico local atribuyó la muerte a un fallo cardíaco, probablemente acelerado por una tensión sostenida en los últimos meses. Yo, sin embargo, no necesité explicación clínica alguna. Había visto en ella, en sus últimas palabras y en sus silencios más prolongados, el rostro de quien ha cargado demasiado tiempo con una decisión no pronunciada. Holmes recibió la noticia sin alterar el gesto, pero durante el resto del día permaneció junto a la ventana, con el periódico sin abrir sobre el escritorio, y la bala dorada aún descansando en el estuche donde la había colocado. A veces, la justicia no se cobra en condenas, pensé, sino en el desgaste lento de la propia vida. Y hay culpas que, aunque no se griten, terminan por encontrar el camino de regreso al corazón. Fue el albacea quien nos permitió revisar los documentos personales de la difunta. En el escritorio del dormitorio, junto al tintero seco y un cuaderno de papel crema, encontramos el diario privado de Lady Eleanor. La letra era elegante, pero trémula, como si cada palabra hubiese sido escrita con una mezcla de resignación y necesidad. Holmes lo leyó entero en voz baja. El tono del diario no era confesional, sino reflexivo. No intentaba justificar, tampoco explicar en exceso. Solo constataba. Hablaba del miedo a la ruina social, de la imposibilidad de contradecir a un esposo que no toleraba la ambigüedad. Hablaba del día en que supo, sin margen de duda, que Elias Dell no había traicionado a nadie y del silencio que eligió guardar desde entonces. Pero más que eso, hablaba del temor, no al escándalo, no a la justicia, sino a la mirada del hermano. Sus ojos, escribió, no eran de amenaza, eran de espera. La última entrada, escrita unos días antes de su muerte, decía simplemente: «He entregado lo que oculté, que ahora la bala duerma». Holmes cerró el diario con lentitud, y no dijo nada más. Esa noche, en la calma espesa de Baker Street, me atreví a plantear en voz alta la duda que me acompañaba desde nuestra visita al cementerio. ¿Cree usted, Holmes, que Lady Eleanor pagó por su culpa? Él no respondió de inmediato. Se tomó un momento para volver a llenar su pipa, y solo cuando la encendió, con movimientos metódicos, respondió con aquella frialdad templada que solía reservar para los asuntos que no se dejaban reducir a silogismos. Lo que pagó no puede medirse en términos jurídicos, Watson. No hubo crimen formal, no hubo fiscal, no hubo juez, pero sí hubo una condena, prolongada, silenciosa y profundamente efectiva.
Me quedé en silencio, dejando que sus palabras sedimentaran. La idea de que la justicia pudiera existir sin estructura, sin ley escrita, sin sentencia, era extrañamente reconfortante, y al mismo tiempo inquietante. Porque si la conciencia puede castigar más que un tribunal, ¿cuántos de nosotros podríamos salir ilesos de su juicio? Aún conservo en mi escritorio aquella bala dorada. Holmes me la entregó sin ceremonia, una semana después de cerrar el caso. No pertenece a nadie más, me dijo. Pero tampoco debe perderse. No la guardé como trofeo, ni como prueba. La conservo como símbolo. Un recordatorio de que no todas las armas necesitan dispararse para cumplir su propósito. Porque aquella bala, pulida, intacta, silenciosa, no mató a nadie. Y sin embargo, obligó a todos a recordar, a hablar, a mirar de frente un pasado que había sido enterrado con demasiada prisa. A veces, el brillo no hiere, pero ilumina lo que duele. Hay ciertos objetos cuya mera presencia en una habitación altera la temperatura del pensamiento. La bala dorada, aún intacta, resplandecía tenuemente bajo la luz pálida de la tarde, y sin embargo su fulgor no era el de la gloria, sino el del silencio. No había sido disparada, y aún así atravesaba más que el acero. Atravesaba los años, las decisiones, las omisiones. Holmes la había colocado sobre la repisa con una indiferencia aparente, como quien deja un libro ya leído. Pero para mí, esa pequeña masa de metal precioso encerraba lo que no se dijo, lo que se supo demasiado tarde, y lo que debió haber sido enmendado mucho antes de nuestra intervención. A lo largo del caso, observé cómo cada pista no conducía tanto a una respuesta como a un pasado reprimido. En la bala había memoria. No del crimen físico, sino del pacto tácito entre culpa y nobleza. Su dorado no brillaba, acusaba. Era símbolo no de amenaza, sino de advertencia. Y como ocurre con ciertas memorias, no puede ser olvidada sin consecuencias. Fue entonces cuando entendí que no todos los disparos hacen ruido, pero algunos resuenan toda una vida. Durante años, como médico y como cronista de Holmes, me he enfrentado a lo visible, el cuerpo caído, la sangre en la alfombra, el arma aún humeante. Pero este caso, tan silencioso, tan profundamente humano, me obligó a preguntarme, ¿es siempre necesario que haya una víctima para que exista un crimen? La injusticia que hallamos en Bracknell no dejó cadáver reciente, ni persecución policial, ni condena en la corte. Y sin embargo, dolía. Dolía en las palabras no pronunciadas por Lady Eleanor, en la mirada baja del señor Dell, en los silencios que rodeaban al nombre de aquel joven ejecutado sin defensa. Holmes, como es habitual en él, no formuló juicio. Pero yo, cuya tarea no es resolver, sino comprender, no pude evitar sentir que existen heridas que matan sin dejar rastro físico. Heridas de omisión, de cobardía social, de amor mal dirigido. Y así comprendí que hay crímenes cuya única evidencia es el alma lastimada de los que sobreviven. Cuando regresamos a Baker Street, la ciudad nos recibió con la familiar indiferencia de sus calles, coches de alquiler agitados, pregoneros con sus voces gastadas y el incesante repiqueteo de una metrópolis que jamás detiene su curso. Parecía que nada había cambiado, como si el peso del caso en Bracknell se hubiese evaporado al cruzar el umbral de nuestra vivienda. Holmes, imperturbable, se acomodó en su sillón habitual con el periódico del día, los ojos fijos en una columna sobre cambios en la Cámara de los Comunes. Nada en su postura revelaba remordimiento, ni siquiera eco emocional. Para él, todo lo esencial había sido ya desmenuzado, analizado, archivado. Me senté en mi escritorio, fingiendo leer una carta que no requería respuesta. Afuera, la lluvia comenzaba a insinuarse, y en el interior solo quedaba el silencio. Un silencio que, curiosamente, pesaba más que el sonido.
Holmes no habló más del caso. Pero yo supe, por la forma en que pasó la página con gesto preciso, que ya lo había sellado dentro de ese archivo invisible que guarda bajo llave en su mente. Esa noche, mientras Holmes dormía, o al menos simulaba hacerlo, como tantas veces, me acerqué a la repisa y tomé la bala dorada. Pesaba más de lo esperado, y no por el metal, sino por el significado que ahora encerraba. Durante horas la sostuve entre mis dedos, contemplando su forma perfecta, su brillo apagado, su promesa incumplida. Busqué entre mis pertenencias un viejo estuche de nogal donde antaño guardaba instrumentos quirúrgicos que ya no usaba. Limpié su interior con esmero y coloqué la bala en él, como se guarda una reliquia o un recuerdo que uno no se atreve a desechar. Lo cerré con suavidad y lo guardé en el cajón de mi escritorio, lejos de miradas curiosas. No era trofeo, tampoco prueba, era, simplemente, el único testigo tangible de una verdad que casi se perdió entre sombras, de una justicia alcanzada sin aplausos ni sentencia. A veces, me dije, la conciencia necesita objetos que hablen en su nombre cuando el tiempo pase. Y esa bala, jamás disparada, sería el mío. No para contar una historia, sino para recordarme que no todas las heridas requieren sangre, y no toda justicia lleva uniforme. He visto muchas cosas en mi vida, hombres caer con balas en el pecho, mujeres llorar verdades que nunca se dirán, y crímenes que parecían castigos divinos disfrazados de casualidad. Pero pocas veces he sentido lo que sentí frente a aquella bala dorada. Lo brillante, lo valioso, lo que deslumbra, suele ser aquello que más hiere en la sombra. En su fulgor se esconde, a veces, la voluntad de silenciar, de redimir sin revelar, de proteger no la inocencia, sino el nombre. Lady Eleanor no disparó un arma, tampoco su medio hermano, y sin embargo, ambos estuvieron armados, con secretos, con lealtades rotas, con miedos vestidos de decoro. Esa bala era más que un proyectil, era un juramento sellado, una advertencia silenciosa, una historia sin justicia formal pero con consecuencias íntimas. Y ahora que todo ha concluido, me queda la impresión de que lo que más amenaza no es el cuchillo ni el veneno, sino aquello que callamos por amor, por vergüenza o por pertenencia. Porque esas son las armas que apuntan al alma, y rara vez fallan. A veces, las verdades más profundas no se gritan desde los tejados, sino que reposan en el silencio de una bala que nunca se disparó. En la superficie, todo ha vuelto a su cauce. La ciudad respira, los periódicos se olvidan. Pero en la sombra de un escritorio, en el peso apenas perceptible de un objeto dorado, perdura aquello que no se puede nombrar del todo. El eco de una injusticia redimida sin juicio ni castigo. Holmes volvió a su lectura, como si el mundo jamás se hubiese estremecido. Yo, en cambio, aún oigo lo que no se dijo. ¿Y tú? ¿Crees que el verdadero castigo necesita una celda o basta con la culpa que nos acompaña al cerrar los ojos? Déjamelo saber en los comentarios. Si esta historia despertó en ti esa inquietud sutil que dejan los misterios que no se resuelven del todo, te invito a dejar tu impresión, compartir el relato con quien aprecia las verdades veladas y suscribirte para seguir desentrañando lo que otros prefieren callar, porque no toda justicia hace ruido, pero siempre deja huella.